Un saludo muy grande para toda nuestra audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile y aquí estamos una semana con nuestra querida Trini Siles, nuestra querida Vivi Masobrio y nuestra querida Gaby que está ausente por trabajos que ella tiene. Así que le mandamos un abrazo muy, muy grande. Y le doy la palabra a Trini, que nos trajo un cuento bien simpático esta semana. Adelante, Trini. Gracias, Cecilia, muy queridas compañeras, y bienvenidos a nuestros auditores. Hoy día les traje un cuento de una narradora argentina que marcó la época con su literatura y también con su pintura. Y la vamos a observar aquí a ella para irnos después a la lectura del cuento. ¿Tienen ante ustedes la imagen? Allí está. Ella es Silvina Inocencia Ocampo. Ella nace en Buenos Aires en 1903 y muere a los 90 años, en 1993, también en Buenos Aires. Era la sexta de una familia de 6 hermanas, una familia de la gran aristocracia, oligarquía argentina que marcó efectivamente un hito dentro de la sociedad, porque sobre todo su hermana mayor, Victoria, 15 años mayor que ella, abrió un poco y rompió un poco la moral de la época, la desafió y abrió no solamente una revista que era Sur, sino que también un editorial donde se publicaban bueno, las novedades de los argentinos, pero se mantuvo la europeización de América a través de esa revista. Ellos mantenían a través de este editorial y sobre todo de la revista un contacto y un vínculo directo con José Ortega y Gasset, por ejemplo, pero sobre todo con la actualidad literaria, política de la época europea de esos años. Quiero leerles a propósito de ella un texto. Allí está ella, se las voy a mostrar antes un poco con el papá, en esa gran hacienda que tenían, pero tal como les mencioné, ella era la menor de 6 hermanas. La primera Victoria, Angélica, Francisca, Rosa, Clara María, que muere, y después Silvina. Vivieron en esa casa durante muchos años, pero compartieron una vida familiar hermosa, pero con los problemas propios de una familia. Aquí les muestro también a Silvina, porque ella, siendo la sexta hermana, a propósito de la época en que las limitaciones para las mujeres eran enormes, pero ella tuvo el privilegio de poder viajar a Europa a estudiar pintura, y nada menos que con estos dos grandes artistas que eran Fernand Léger y Giorgio di Chirico. Si se fijan, aparece una fotografía de una pintura que ella hace de Giorgio di Chirico, lo que nos muestra también la capacidad pictórica que tenía. Es tal cual. Después quiero mostrarles algunas fotografías de su pintura porque tenía una habilidad y un talento artístico que me llama mucho la atención. Y asimismo en la poesía, donde ella inició, bueno, sus dotes. Recibió tanto así un premio municipal de literatura en 1954 y también después de poesía el 62, y fue bastante honrada en ese campo. Allí aparece ella en distintas fotografías. Era la última y de hecho se decía que era la más feuchita. Sin embargo, eh, marcó con su poesía y también con su capacidad un camino propio, y lo vamos a ir viendo después. Pero hoy día entonces voy a leer con ustedes el cuento La Voz. Desgraciadamente no lo encontré en, y también lo conversamos con Vivi, no encontré el texto original en las obras completas, en los cuentos completos, pero sí lo encontré en Ciudad Seba. Confiemos en la autenticidad del texto. Entonces voy a La Voz. Con mi vestido de seda azul y el perrito pequinés que me habían regalado para mi cumpleaños, llegué a casa de mi novio. Los celos rigen el mundo, decía la señora Yapura, creyendo que no me casaba con Romirio por celos. Mi hijo, decía ella, duerme solo con el gato.
Yo no me casaba o no me decidía a casarme con Romirio por otros motivos. La voz de Romirio, mi novio, me repugnaba. Cualquier palabra que pronunciara, aunque tuviera mucho respeto por mí al decirla, me parecía obscena. No podía quererlo. Esta circunstancia me apenaba, no por él, sino por su madre. No por él, sino por su madre, que era tan generosa y buena. El único defecto que se le conocían eran los celos, pero ya era vieja y los habría perdido. La gente contaba que se casó muy joven con un muchacho que pronto la engañó con otra. Descubrirlo fue como una cuchillada que recibió en el corazón. No dijo nada, pero aquella misma noche, cuando su marido dormía a su lado, se le echó al cuello para estrangularlo. La madre de la víctima acudió para salvarlo. Si no hubiera sido por ella, habría muerto. Mi noviazgo con Romirio se prolongaba demasiado. No es el sexo obsceno y protuberante que temo. No, era la voz. ¿Cómo soportaría que un hombre viviera a mi lado repartiendo esa voz a quien quisiera oírla? Esa voz visceral, impúdica, escatológica. Pero ¿quién se atreve a decir a su novio, tu voz me desagrada, me repugna, me escandaliza? ¿Es como en el catecismo de mi infancia la palabra lujuria? ¿Quién sabe? Nuestro casamiento se postergaba indefinidamente, sin que existieran aparentemente verdaderos motivos para ello. Romirio me visitaba todas las tardes. Si nos besábamos una vez durante el verano de aquel año, fue mucho. Este desusado comportamiento hacía sospechar que no nos casaríamos nunca. Aquel día llevé a casa de Romirio el perro pequinés que me habían regalado. Romirio lo tomó en brazos para acariciarlo. Pobre Romirio, le gustaban tanto los animalitos. Estábamos sentados en la sala como de costumbre, cuando el pelo de Lamberti, su gato, se erizó y con un ruido de escupida huyó de nuestro lado volteando una maceta con flores. Llorando, me llamó al día siguiente la señora de Yapura. Aquella misma noche, como siempre, Romiro durmió con Lamberti en su cama, pero en medio de la noche el gato enfurecido le clavó las uñas a Romirio en el cuello. La madre acudió a oír los gritos, logró arrancar el gato del cuello de su hijo y lo estranguló con una correa. Dicen que nada es tan terrible como un gato enfurecido. No me cuesta creerlo, los detesto. Romirio quedó sin voz desde entonces y los médicos que lo vieron dijeron que no la recobraría jamás la voz. No te casarás con Romirio, dijo llorando su madre. Por algo yo le decía a mi hijo que no durmiera con el gato. Me casaré, le respondí. Amé a Romirio desde aquel día. Es un cuento cortito, muy propio del estilo que tiene Silvina. Y es un cuento que nos hace pensar en tantos detalles de la vida cotidiana. De hecho, es actual. Yo recuerdo con lucidez de algún comentario de alguna mía, de alguna amiga que también dudaba si quería o no a su novio y si se casaría con él finalmente. Y bueno, nosotras le preguntábamos y ella con mucha naturalidad nos contestaba, no, lo que pasa es que tiene halitosis y no lo soporto. ¿Y por qué no pensar que era cierto? Pero claro, qué delicado es plantearle al novio que le molesta intrínsecamente un aspecto que se le hace incluso insoportable y que hace pensar que no lo quiere. Ahora, uno podría pensar que si es amor, bueno, ella con mucha delicadeza quizá lo puede tratar con él, ¿no? Pero la voz en este caso no se puede cambiar. La voz lo iba a acompañar y los iba a acompañar a los dos durante toda su vida. Pero ella lo cuenta con una ironía, un sarcasmo, un humor negro, fantástico. Primero nos hace dudar ante algunos términos que ocupa ella. Por ejemplo, que le interesaba más atrapar o atraer a su suegra. Su suegra estaba encima de él.
Y es curioso cómo va repitiendo algunos hechos, porque la suegra trata de estrangular al marido cuando sabe que la engaña y lo trata de hacer en la noche. ¿Y quién viene a salvarla, a salvar al hijo? La madre que está presente. En el segundo caso, es el gato el que quiere arañar en el cuello y, no sé, herir al dueño. ¿Y quién viene a salvar al hijo? La madre. Se repite entonces la imagen de la madre constantemente. Ahora, ¿esto podría ser autobiográfico? Posiblemente, no lo sabemos. Sin embargo, la obra de Silvina Ocampo es muy autobiográfica. Este tiene una línea distinta, quizá menos ensoñadora, como la tiene Silvina en sus cuentos, en sus relatos, que son muy fantasmagóricos, en que está presente siempre el misterio, el sueño, o son personajes que sufren y recurren a los sueños para ir apagando sus penas. En este caso, bueno, ella recurre también al lector para contarle es- esta situación que le está pasando y que es real y que no tiene cómo salvarla. Deja pasar el tiempo, pero así todo, el destino le ayuda a encontrar la solución para ello, que es apagando su voz a través de un accidente como ese. Es un cuento interesante, es un cuento algo lúdico, pero que nos presenta una realidad de cuántos momentos en que las parejas dudan por una característica, por un accidente que pueden tener los novios y que a ella o a él, en el caso del noviazgo, no los termina de convencer. ¿Será simbólico? ¿Será la voz la que la hace pensar a ella que es el hombre de su vida? Puede ser una frivolidad, sin embargo, es algo real que a ella le impresiona y le impide tomar una decisión antes. Hay mucho de más que hablar de ella, pero yo ahora le paso la palabra a Viviana, porque además es su compatriota. Gracias, Trini. Sí, fue realmente un placer encontrarme con Silvina Ocampo, que fue una voz, o sea, no en su momento, que como bien decía Trini, tenía esta hermana mayor, Victoria Ocampo, que era la que sabía relacionarse con el mundo, la que tenía la mirada puesta en Europa. Siempre se dice que esa etapa de la sociedad argentina no estaba absolutamente influida y todo lo bueno venía de Europa. O sea, todo lo que era nacional no tenía sentido. Y sin embargo, y además se casó con otro grande de la literatura, como Adolfo Bioy Casares, y ambos eran amigos de Jorge Luis Borges. Así que en medio de ese escenario me imagino que bien difícil habrá sido trascender, mostrarse, sobre todo que la personalidad de Silvina era la opuesta a la de su hermana. Silvina era eh, más bien ermitaña, solitaria, retirada, perdón, no le gustaba mostrarse en sociedad. O sea que le costó muchísimo más trascender que a Victoria. Y justamente muchos años después escribió un libro que se llama La hermana menor, como para rescatar, ¿no?, a esta autora que en su momento le costó tanto trabajo encontrar su trascendencia. Sin embargo, como nos mostraba Trini, tuvo varios premios. La SADE es la Sociedad Argentina de Escritores, o sea que no es un premio menor tampoco, y el premio CONEX se da año a año a las personalidades ilustres en distintas áreas del conocimiento, así que bueno, no fue menor. Como dice Trini, sí, hemos revuelto cielo y tierra. Lo que pasa es que además la producción de Silvina Ocampo en el plano del cuento es extensísima, es voluminosa, es profunda, es diversa, y yo creo que eso hace que pueda haber cuentos extraviados, entre comillas, que escribió y que, bueno, no están tal vez integrados en los diferentes volúmenes, ¿no?, que presentaron las editoriales. Y yendo al punto del título de este cuento, la verdad que me entretuve bastante en el título, porque la voz en literatura es un concepto muy importante. Justamente me acordaba cuando hablábamos de Guadalupe Nettel
o hablábamos de Isabel Allende, la voz de la mujer en la literatura, la voz de la mujer recuperando o dándole un espacio a lo femenino, y en este caso dije, ¿para dónde irá este cuento, no? Porque el- la voz tiene una importancia en las relaciones. Una persona puede gustarnos o no gustarnos, caernos bien o caernos mal por la voz. Y así, investigando como tantas veces uno hace, encontré una frase de Disraeli que dice, nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz. Así que pesadito, ¿no? Y en otro plano, que en ese momento no se conocía, los estudios psicológicos hoy muestran que la voz es uno de los elementos más importantes de seducción. Entonces, creo que no es, para esa época sobre todo, donde todo esto no se había investigado todavía, no es menor elegir este título y desarrollar esta historia que nos ha contado Trini, y se me ocurrió pensar que tal vez lo que temía esta jovencita, que en aquellas épocas eran obligadas a ser recatadas en algunos casos, no sé si por elección propia, le molestaba la seducción que podía provocar tal vez la voz de Romirio. Por eso la tilda de obscena, de visceral. La palabra escatológica causa escalofríos, ¿no? Ah, ah, señalando que la voz es escatológica. Y creo que sí hay algo de lo fantasioso, del estilo Silvino Campo, también en este cuento, porque no sea un gato, sí puede ser terrible, pero un gato doméstico que clave sus uñas y desgarre hasta romper, ¿no? Todo el aparato fonador. Pero se me ocurre que también acá aparece el deseo de la protagonista que desaparezca aquello que le hace temer en caer seducida. Todo esto, por supuesto, son elucubraciones personales, pero que surgieron de leer y de buscar más información sobre Silvino Campo, de refrescar algunos aspectos de su vida que recordaba, de mis lecturas de adolescente y de joven, y creo que es un cuento que tiene algo muy especial, que como bien decía Trini, puede ser leído en 2022 y conmovernos o impactarnos, como creo que fue en el momento en que la escritora lo produjo. Y ahora los dejo en manos de Ceci, a ver qué nos cuenta. Gracias, chicas. La verdad que me dio mucha sorpresa que ella, muy alejada de él con su voz, pero también me empecé a preguntar cuántas veces no es agradable. A veces uno está escuchando la televisión y simplemente uno escucha una voz agradable y uno se vuelve a mirar la televisión, un líder, un- una mujer que está hablando con una voz agradable. La verdad que en realidad ella tiene razón. Inclusive hay un político acá en Chile que tiene una voz muy especial, muy desagradable, y él es muy simpático, pero en realidad se me imagina el bullying que él tiene que haber sufrido de chico. Pero la voz es muy, muy importante. La verdad que también pensé en el cuento, ¿qué pasa si él del susto, no es que el gato le haya arañado las cuerdas vocales, sino que él del susto, entre que la mamá le sacaba el gato que estaba aferrado a su garganta, él se quedó sin voz? También pensé la otra posibilidad de qué pasa si el personaje supo que ella no le gustaba su voz y él sí se quería casar con ella y perdió la voz así de una forma mágica. Bueno, en realidad el cuento deja abierta esa posibilidad, pero el tono de voz es muy importante. Uno se da cuenta cuando la persona está bien, está triste, por más que a veces la cara aparente algo, tú puedes persuadir a una persona con los tonos de voz. Hay tonos de voz terapéuticos. La verdad que este cuento es súper interesante porque me llevó a preguntarme qué es lo que es la voz. El tono de voz imprime un sello a veces en la forma que una persona emplea para comunicarse con otra persona. O sea, el interlocutor, aunque no es un experto,
recibe inconscientemente los mensajes que esa persona le está dando. Muchas veces no damos cuenta de que está hablando una cosa, pero me quiere decir otra. ¿Cuántas veces nos hemos pillado diciendo me estás hablando una cosa, pero en realidad me quieres decir otra? O muchas veces los tonos de voz damos a entrever cosas, en cómo enfatizamos. La verdad que un cuento súper interesante de Silvina, y le doy la palabra a Trini ahora porque realmente un cuento cortito, pero interesante. Adelante, Trini. Y muy bien logrado, ¿no? Y en eso vemos la capacidad narrativa que tiene esta señora, que tiene Silvina, no solamente en la poesía, porque en su prosa está plagado de metáforas, de imágenes. Ella es una poeta, pero de adentro, de una profundidad y de una tensión. Oye, quiero no solamente volver a mostrarles la, perdonen, a volverles a mostrar la imagen, porque quiero insistir un poco en su capacidad. Les mostré la imagen de ella, pero ahora quiero mostrarles también a su hermana, porque su hermana fue la que abrió, ella era una gran mecenas, pero había una relación curiosa entre ellas dos, a pesar de la diferencia de edad de las hermanas, una murió, pero ellas dos fueron las que impulsaron y motivaron mucho la cultura en Buenos Aires, a través, bueno, sobre todo su hermana, ¿no? Su hermana Victoria, que era una gran mecenas y que le abría la puerta a mucha gente, era un carácter terrible, la gente incluso le temía, no solamente por su fortaleza, sino también por el tamaño, era una mujer grandota, muy buena moza, pero se imponía donde iba. Y con ella hubo una relación curiosa porque me imagino que había, que su hermana Victoria le hacía mucha sombra a Silvina, no cabe duda de eso. Así como también lo señaló Vivi, pero ella se casó con Bioy Casares, que era 11 años menor que ella. Era un hombre además mujeriego, muy buen mozo, regio, creo que lo tengo por aquí y se los voy a mostrar. Allí está con él. Ella le presentó a Jorge Luis Borges, a su marido. Entonces se inició una amistad entre estos dos escritores muy fuerte, muy estrecha, que también pudo haberle producido algo de celos a Silvina. Es tanto así que en algún momento comentan la anécdota que estando en su casa, de pronto Silvina escuchó unas risotadas de Jorge Luis Borges y Bioy Casares. ¡Oh! Que a ella le producía un poco de envidia no estar ahí, ser parte de eso. Si bien era un trío de amigos enorme, bueno, pero la intimidad que había entre estos dos jóvenes era enorme, la actividad, era una complicidad intelectual, de hecho, entre los dos, y después ella también integró una antología de cuentos fantásticos, pero ellos dos se llegaban regio. Entonces, en esas risotadas que se producían, el comentario que hizo Silvina en su momento fue, ¿de qué se estarán riendo estos idiotas? Y claro, eso revela de alguna manera celos, es posible. Y ella, por eso y por la sombra que le hacía a su hermana, ella misma asumió entonces un papel muy propio dentro de la literatura, porque si bien a ella también le encantaba lo fantástico, pero ella descubrió una beta distinta, sobre todo en el sentido de lo femenino, porque ella, la verdad que ella buscaba el lado oscuro de lo femenino, cosa que los otros dos no podían hacer. Pero quiero también detenerme un poco en lo que significó esta familia Ocampo en Buenos Aires. Efectivamente, esa casa donde Victoria le abría la puerta a la cultura, era una casa donde se respiraba un aire moderno, un aire rupturista, vanguardista. Incluso Victoria llamaba mucho la atención por su estilo, por su forma de ser. Tanto así que en alguna oportunidad una señora le comentó a la mamá de las chiquillas Ocampo, eh, en un tono un poco jocoso, le dice,
Oye, le decía, vi a tu hija Victoria en un auto manejando ella sola por las calles de Buenos Aires y además iba con una polerita sin mangas. Bueno, pensemos en la época. Mm, Hace 100 años, pensemos que las mujeres de clase alta, como todas ellas, estaban educadas exclusivamente para ser buenas esposas y madres. Sin embargo, ellas estaban buscando otra cosa también. Pensemos que en esa época las mujeres no tenían derecho a voto y los derechos civiles a las que ellas podían alcanzar eran muy limitados. Entonces ellas dos lucharon por esa imposibilidad porque tenían mucho que decir desde su perspectiva femenina y así lo hicieron. Entonces, si bien fueron provocadoras cada uno en su estilo, porque tal como lo mencionó Viviana, Silvina era extrovertida, ella era una contactadora de gente, se relacionaba con una cancha y una simpatía, les hablaba de tú a tú a los grandes escritores de la época. Bueno, Silvina por su lado tenía también amistades distintas, más íntimas, porque ella era muy introvertida. Y ella además se refugió en su mundo propio, escribiendo, pero también pintando. Y por eso es que quiero mostrarles la capacidad pictórica que tienen. Miren en estas pinturas que son de ella. Y a mí me resultan asombrosas, porque miren qué capacidad de imitación quizás tenía dentro de la época en que ella vivió. Sus maestros eran ultraístas, eran, em, eh, la verdad que mostraron un poco la época freudiana también del psicoanálisis, del impresionismo, del expresionismo. Y allí están muy presentes la huella de otros pintores. Yo le hallo mucho parecido a Picasso. Tiene algo surrealista en las dos primeras pinturas, pero fíjense en la de abajo, ahí está el grito de Munch, está esa, ese grito, ese alarido que muestra esa mujer, se lo voy a mostrar más abajo, pero hay aquí una mano, una imitación o un conocimiento de pintores de la época, pero ella lo hace con su propiedad y con mucho talento. A mí me impresionó mucho su pintura. Aquí están sus cuentos, que fueron muchísimos. La verdad que no paró de escribir ella, si bien regresó de Europa, bueno, lo que pensó era en dedicarse a la poesía, pero el mismo Borges, que era muy amigo de ella y que apreciaba más su poesía que su narrativa, la convenció de que dejara la pintura y se dedicara solamente a escribir. Y así lo hizo, pero se refugió en la escritura, no cabe duda. Era una mujer muy para adentro, muy honda. Decía ella, no soy sociable, soy íntima. Y creo que esa, ese autoconocimiento, bueno, dice mucho de ella. Sin embargo, en su momento también se decía que era una nena mimada y una escritora maldita. Me encanta ella porque fue valiente y le dio a su escritura, y en este cuento, por ejemplo, junto con la ironía, una mirada también crítica de su sociedad, de las mujeres que les tocó contar, de las que les tocó contar, pero ella habla mucho también de la fragilidad de la vida cotidiana y lo hace a través de sus propios relatos. Hay mucho que hablar de ella, sí, pero no podíamos quedarnos aislados de una escritora de, bueno, este valor que tuvo en la Argentina. Muy bien, chiquillas, yo termino por mi lado y le cedo la palabra a Vivi. Vivi, adelante. Gracias, Trini. Sí, yo quería recuperar, como hago siempre, que creo que en este cuento también tiene un peso importante, el primer párrafo, sobre todo que empieza con una idea que es muy interesante. Dice, el otoño se parece más al verano que el verano. En esto, ¿no? De ser disruptiva y cuestionadora. Era un día caluroso de otoño. Es muy típico que nosotros tengamos en pleno otoño, inclusive en pleno invierno, días que uno le da ganas de ponerse
agarró la malla y a ir a la piscina, ¿no? Dice, con mi vestido de seda azul y el perrito pequinés que me habían regalado para mi cumpleaños, llegué a casa de mi novio. Recuerdo patente aquel día. ¿Y por qué lo señalo? Porque justamente no era habitual que ella fuera a la casa de Romirio y su mamá, porque su mamá, como las señoras de la época, se retiraba muy temprano a descansar. Entonces era como una irrupción en la tranquilidad de esa casa. Sin embargo, la autora, a través de su personaje, nos habla de un jardincito que ella amaba y donde se encontraba con ese novio con el que evitaba casarse. Y justamente es, a pesar de esa posibilidad de estar solos, la privacidad y la intimidad, nunca, ni siquiera, como nos dijo Trini, prácticamente se habían rozado, se habían dado un beso simple, ¿no? Y, pero ese día, justamente, claro, ahí aparecen nuestros dos personajes que se llaman seres sintientes, ¿no? El perro y el gato. Un perro pequinés y un gato barcino, que son los que desatan el conflicto, porque lo que nos hace suponer la escritora es que el gato, al ver invadida su vida de absoluto dominio sobre Romirio, que tomó en brazos al pequinés, lo acarició y demás, se defiende en la noche, muestra sus celos, que también son un tema que recorre, ¿no? Todo el cuento, los celos, como nos decía Trini, de la mamá, los celos de la mamá hacia Romirio, podríamos intuir, a pesar de que dice que ya se le habían pasado, los celos de la mamá hacia su esposo infiel, ¿no? Y los celos de este gato hacia ese pequinés que irrumpe en la relación con su dueño. Y esto es lo que desata el conflicto y lo que nos presenta, bueno, por qué al fin ella decide casarse con Romirio cuando éste queda mudo. Y volviendo al tema de la seducción de la voz y de lo que le provocaba tal vez a la protagonista esta sensación, porque a la voz la define por la negativa, no es una mano que acaricia, no es una parte del cuerpo que provoca. eh, y acá yo creo que se entrelaza con ciertos aspectos de la vida de Silvina Ocampo, eh, que tienen que ver con las relaciones de pareja y la sexualidad. Su esposo, podríamos llamarlo el amante de Buenos Aires, y a voz en cuello, nunca ocultó sus múltiples romances, y es más, tuvo una hija extramatrimonial que nació en Francia, que la fueron a buscar el matrimonio, y Silvina la acogió y la educó como su propia hija. Ella no tuvo la posibilidad de tener hijos. Pero las investigaciones van más allá y nos sugieren de una relación con Alejandra Pizarnik, que es otra expresión de las letras argentinas, que se suicidó en un momento y que deja una nota que permite entrever, no sabemos si una relación concretada o no, pero sí que había un interés entre ambas mujeres. Y Silvina solía referirse a sus conquistas o a sus relaciones extramatrimoniales entre sus amigos como persona, sin hacer alusión alguna a género, como diríamos hoy, ¿no? O a sexo, como se diría en aquella época. Entonces, también está ese velo de misterio, ¿no? Que cubre a este personaje que yo sentía, sentí cuando la conocí, cuando la empecé a leer y sentí al releer, que es un personaje misterioso y con muchas aristas. Y creo que de alguna manera lo confirmé en palabras de su hermana, que dice que la describe en una reseña en Sur del primer libro de cuentos de Silvina, la describe como una persona disfrazada de sí misma. O sea, como debería ser casi imposible llegar al interior, a la profundidad, al conocimiento real de quién era o cómo era Silvina Ocampo. Y encontramos cosas muy interesantes. Ella
se vincula, ella a pesar de pertenecer a una familia de la oligarquía, como nos decía Trini, se vinculaba con los sirvientes de la casa, se vinculaba con la gente muy pobre, le daba de comer a las personas que estaban en situación de calle, o llevaba a un niño y lo alimentaba en su casa, con lo cual ya vemos que tiene una sensibilidad muy valiosa y que excede los paradigmas de la época, porque en la época la idea era no juntarse, ¿no? Con los de diferente nivel social. Entonces, y hay algo que me intrigó mucho, y que como siempre saben, yo busco como escritora los orígenes o la forma o lo que lo llevó a escribir, que dice que Silvina, que además habían sido sobreintelectualizadas, porque por ejemplo habían sido educadas en 3 idiomas, inglés, francés y español, desde muy pequeñas, y que leía cuentos y que ya los corregía, entre comillas, digamos, los modificaba y decía, no, esto yo lo pondría así o lo pondría de esta manera, y se intuye que ese fue, a pesar de este como episodio de ir hacia la pintura que nos contaba Trini, su verdadera vocación siempre estuvo, ¿no? En el cuento, y ella lo valora, inclusive en sus manifestaciones lo valora, lo considera un género mayor, ¿no? Por oposición a lo que siempre se dice, no, la novela. Ella no, ella valora el tema del cuento. Y así es el legado que nos ha dejado, ¿no? Muy valioso, muy extenso y con una diversidad de temáticas, que ella, por ejemplo, escribe mucho sobre los niños, tal vez por esta imposibilidad de ser madre, podríamos intuir muy superficialmente, y sobre situaciones mágicas, como nos decía. Y yo creo que en esta situación del gato también hay algo de fantasioso, de extraño, o hay una búsqueda de una resolución de lo que molestaba a la protagonista que está permitida. O sea, ella no le hizo daño a Romirio, no decepcionó a la señora Yapura porque se casó con su hijo, y no tuvo que soportar esa voz que le resultaba tan espantosa, eh, sin hacer ningún daño, sin provocar. Entonces, a mí me queda una duda que les dejo a los lectores que nos cuenten después. ¿Llevó al pequinés a propósito? Había un plan orquestado, había una intriga, que eso es lo que tienen de bueno las historias, nos permiten a los lectores volar con absoluta tranquilidad e imaginarnos mil cosas. Así que bueno, les agradezco mucho esta posibilidad y a Trini su encanto de compartirnos cada semana una escritora o escritor diferente. Gracias. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi, con esta tremenda narrativa de Trinidad y este tremendo análisis de la Vivi, la verdad que queda al descubierto todo, todo a la imaginación de la gente, y como dice Vivi, que nos cuenten, a ver qué les pareció a ellos el tema de la voz, que es algo que son tan pocas letras. La voz es algo tan fundamental, tan importante en la relación, a lo mejor muchas veces. De hecho, yo me casé, esto es la vida real, yo me casé por la voz, porque a mí me gustó la voz de mi marido por teléfono y lo quise conocer, ahora que me estoy acordando. Entonces, en realidad la voz tiene algo muy importante que ella destaca en un cuento muy pequeñito. Así que los invitamos a los auditores a leer este cuento, bájenlo, y si no lo tienen, lo piden a nosotros por WhatsApp o por YouTube. Nosotros felices, encantados, un cuento muy sencillo, muy cortito, pero que da bastante que hablar. Así que a ver si ustedes también tienen algo que contarnos sobre eso. Y no sé si Trini nos quiere recomendar algún libro antes de terminar. Sí, aprovecho de recomendarles otro cuento que habla mucho sobre sí misma y se llama La autobiografía de Irene. Es impresionante. Este sí nos evoca mucho más el estilo fantástico, onírico, de una mujer que va haciendo análisis de su propia vida. Parte contando la pérdida del padre y lo que eso significó, pero después va descubriéndose a sí misma, dentro de su misma sexualidad. Aparecen los niños muy nombrados y con la cercanía que le producían a ella. Y quiero recuperar un aspecto que subrayó
Viviana, que es con respecto a su sexualidad, ¿no? Es posible que después se haya producido eso con Alejandra Pizarnik, pero antes se había producido un quiebre con su hermana a propósito de un tema similar. Ellas tenían en la casa una chiquilla, una sobrina o prima, no recuerdo bien, pero que tenía 16 años y se produjo algo entre ella y Silvina. Aparentemente, no sé, una iniciación a un descubrimiento de una o de la otra, pero descolocó esto mucho a la familia y le produjo una indignación total a Victoria. Incluso esto las distanció muchísimo. Pero hubo ya que hablar en ese momento, ¿no? En la misma infancia y después adolescencia de la misma Silvina, hubo otro aspecto que también la determinó, que fue cuando Victoria se casaba. Cada una de ellas no solamente fue muy intelectualizada desde muy niña con distintos idiomas, sino que cada una tenía su propia institutriz. Y cuando se casó, Victoria se llevó a la de Silvina, se llevó a su propia institutriz y eso a ella le produjo un quiebre emocional muy fuerte. La lastimó, le dolió en el alma porque sintió que le quitaban un poco a su madre, porque en ese tiempo las madres le encargaban justamente a las institutrices la educación, ¿no? Y había cierto distanciamiento incluso de emociones. Entonces la institutriz fue fundamental para esta chiquilla. Pero sí, es cierto, ella se refugió en la literatura, pero era una mujer misteriosa. Y me gusta mucho esa frase que nombraste de Victoria, ¿no? Una persona disfrazada de sí misma. Eso es lo que era. Ella, bueno, tiene cuentos inclasificables, pero su personalidad quizás era para ser analizada psicoanalíticamente. Es posible, ¿no? Porque sufrió mucho en vida. Los celos a propósito del marido, que le provocaba mil situaciones, pero también por lo que su hermana producía en el medio, que ella era incapaz de producir, de acapararlo como lo hacía. Pero claro, la envidia que le produjo a su hermana, la capacidad, a su hermana Victoria, la capacidad de creación que tenía Silvina, también provocaba cierta distanciamiento y envidias, ¿no? Muy bien, chiquillos. Les recomiendo entonces la autobiografía de Irene porque es estupendo y tiene además un lenguaje riquísimo, poético y una tensión que se va recuperando hasta el final. Uno no sabe si está leyendo un cuento poético o un cuento onírico, pero en fin, nos deja traslucir un poco su propia sensibilidad. Un abrazo para todas, para todos nuestros radioescuchas y un abrazo hasta la próxima semana. Chao, chao, hasta la próxima semana.